Queremos saludar en este momento a quienes conforman la mesa de honor. El doctor Enrique Ocropoma Pela, alcalde del distrito de Jesús María. Señor economista José Messier Herrera, gerente municipal y presidente del equipo técnico del proceso de presupuesto participativo 2009. Señora Silvia Valdeón Lavado, gerente de planeamiento y presupuesto. Doctora Jessica Villegas, gerente de ventas. Señora Viviana Mesa, gerente de desarrollo económico y social. Arquitecta María Consuelo Cipión Zapata, gerente de desarrollo urbano y medio ambiente. Acto seguido, el doctor Enrique Ocropoma Pela, alcalde del distrito de Jesús María, desarrollará el taller de rendición de cuentas del periodo participativo 2007. Vecinos y vecinas de Jesús María, miembros de las juntas vecinales, agentes participantes, representantes de la Defensoría del Pueblo, de Transparencia, del Ministerio de Economía, amigos todos. Hace un momento el gerente municipal de la Corporación de la Municipalidad refirió y señaló cuál es el plan de desarrollo concertado, reajustado de 2015 que presenta la Municipalidad de Jesús María como visión de futuro. Visión de futuro que permite desarrollar políticas públicas y que permite desarrollar estrategias y objetivos en relación a varias etapas: mediano, corto y largo plazo. Un plan de desarrollo concertado es un plan de largo plazo. Los presupuestos operativos institucionales son planes de corto plazo, donde nosotros ahora en el presupuesto participativo, en esta etapa, vamos a aprobar una serie de elementos y mecanismos para involucrar en ese plan, mirando ese plan de desarrollo, estos planes de corto plazo para que se puedan ser ejecutados el próximo año. Esta rendición de cuentas, que además no solamente es vista por ustedes personalmente, sino también por las personas que en este momento nos pueden apreciar en la web, porque se está visualizando en línea en internet, aquí en el Perú y también afuera, en el extranjero nos pueden mirar, es para informar cómo el gobierno municipal local de Jesús María está avanzando en este plan institucional de desarrollo concertado, que alberga una serie de elementos de gastos en recursos propios, gastos de transferencia, elementos que nos hacen sentir orgullosos, nos hacen sentir también preocupados por la economía de la municipalidad, pero sobre todo con buena voluntad. Aquí venimos a rendir cuentas del ejercicio del año 2008, del 2007 al 2008. Vamos a ver si el equipo técnico nos tiene la lista. La transferencia en la gestión y utilización de los recursos públicos. Aquí, por ejemplo, en este cuadro apreciamos, ustedes pueden apreciar los ingresos del presupuesto institucional del 2007. Tenemos un presupuesto institucional con un monto de 32.415.422.000 nuevos soles. La ejecución de este presupuesto al 2007 fue 31.851.533.000.78, de los cuales, para hablar en términos generales, las transferencias fueron de 1.168.623 ejecutadas, 1.168.327 nuevos soles, y donaciones y transferencias 212.779 nuevos soles, y la ejecución del 2007 fue 212.779. Estos totales están entre 33.796.825 nuevos soles de presupuesto institucional y el total de ejecución en 33.232.639.78 nuevos soles. En la ejecución presupuestal de gasto del ejercicio 2007, vemos que los gastos corrientes
del presupuesto institucional estaba presupuestado en 31.878.096 nuevos soles. La ejecución a diciembre del 2007 resultó con una ejecución de gasto de 31.113.592 nuevos soles. En gastos de capital, 1.918.729 y su ejecución fue 858.269. O sea, lo proyectado se gastó menos. En total, en general, el presupuesto modificado del 2007, 33.796.000 y ejecución del año 2007, un total de 31.971.861 nuevos soles. Como saben, los presupuestos son previsiones que hace la municipalidad, la corporación o el Estado en relación a gastos o ingresos que tienen en el ejercicio presupuestario. Y siempre se determina sus balances para verificar exactamente si es que corresponde el ingreso al gasto que se viene realizando. La ejecución presupuestal a la fecha, en relación a lo que se ha avanzado y se tiene ya en Economía y Finanzas al 2008, en junio, a 30 de junio, es este ingreso considerable, una suma total de 64.032.262 nuevos soles, a diferencia de los 30 y pico millones solamente en este año por una gestión del gobierno local nuestro y por las transferencias que hemos tenido en la APEC. Aquí esto suma por la transferencia, fíjense la donación de los 4 millones de las pistas por APEC que ha tenido el gobierno central a todas las municipalidades, o casi a la mayoría de municipalidades. Y ustedes dirán, pero bueno, igual no llega a 64 millones, claro, porque aquí está lo que la municipalidad y la gestión nuestra, después de un año, posibilitó una cobranza al seguro de salud de 14 millones fuera de comisiones, 11 millones de lo cual se han presupuestado para ejecutarse en este lapso de 2 millones más los consiguientes 5 millones adicionales para el próximo año. No es que la plata haya ingresado completamente, eso es la realidad, es una previsión del ingreso que se va a tener, porque salud paga mensualmente. No es que ya tengamos este dinero, pero ya están los compromisos y así se maneja el presupuesto institucional. Entonces ustedes pueden apreciar a qué etapa estamos en relación, por ejemplo, los ingresos, a estos presupuestos, los ingresos y cómo va la suma total y en qué etapa estamos en gasto, ¿no? Ejecución presupuestal a gasto desde junio del presupuesto modificado de 2008, en gasto corriente, los gastos tenemos de 55.990.836.000. La ejecución, 20.782.952 nuevos soles. Los gastos de capital de 8 millones, con estos 517.000 en ejecución. Los totales, como indicábamos, y lo que venimos gastando. Ahora, recién las obras de APEC, no estamos ni al 30%, se están ejecutando ya algunas arterias, como por ejemplo la avenida San Felipe, la avenida General Garzón, la Mariaki, que es una obra con recursos propios, se viene ejecutando como programa de APEC. Y nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar lo que el presupuesto participativo del año 2007 aprobó en obras con la gestión, y esto suma, se denomina obras de inversión pública. Ahí encontramos todas las obras de inversión pública que la municipalidad ha realizado, está en ejecución y en todo caso está por contratarse. Todas estas no se han desconsiderado, todas están convocándose, tienen una etapa de ejecución del presupuesto. Por ejemplo, la Mariaki, esta es una obra que está en ejecución, prácticamente está en el 90%, lo único que falta es el pintado. El mejoramiento del Parque Veracocha en relación a la iluminación y la instalación de nuevos juegos infantiles también se aprecia, así como los otros obras o proyectos que se indican y están, por ejemplo, como las edificaciones en menores cuantías de acuerdo a los montos y están en ejecución. Algunas, por ejemplo, no se han convocado todavía, están por ejecutar, creo que esta ya se ha convocado, pero están por ejecutar y estas se van a ejecutar este año. Y se van a terminar este año, porque este año es de acuerdo al ejercicio presupuestario, tenemos proyectos previstos para este año. Estas son las obras por APEC que yo les decía, que son el ingreso de 4 millones de soles que el gobierno central trasladó a la municipalidad de Jesús María, a otras municipalidades como la Victoria fueron 10 millones, por ejemplo, y solamente fueron trasladadas por una gestión, porque no todas las municipalidades, la mayoría sí, pero el gobierno central pidió una serie de obligaciones y requisitos que nosotros cumplimos, que es
perfiles, expedientes técnicos para verificar un levantamiento catastral de pistas